Muy buenas tardes. El día de hoy en Ciudadanos Informados Auditan vamos a hablar sobre la muerte de la periodista Lourdes Maldonado. Lourdes Maldonado era una persona que tenía ahora sí que un juicio pendiente en contra del exgobernador de Baja California por, ahora sí que por despido injustificado. Y vamos a ver un poquito más de ella. Aquí tenemos a la periodista Lourdes Maldonado interpelando al presidente de la República, cuestionando sobre su seguridad, una vez que estaba preocupada respecto al exgobernador, ¿no? Vamos a ver cómo se refería respecto a él. También aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya está metido en amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Bueno, aquí pues aparentemente fue asesinada ¿cómo se llama? Algunos dicen que en su casa, otros dicen que al estar arriba de un vehículo que le dispararon en la cabeza. Y pues cabría preguntarse quién, quién se vería beneficiado ¿cómo se llama? Con el asesinato de esta periodista. Aquí tenemos, por ejemplo, a la exgobernadora diciendo, un comunicado dice: lamento profundamente el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López ocurrido hoy en el municipio de Tijuana. Desde ese momento estoy y sigo en contacto permanente con la Fiscalía del Estado y con el Secretario de Seguridad Ciudadana, donde se concentran los esfuerzos para dar con los responsables y traerlos a la justicia. Toda vida es sagrada. El asesinato de Lourdes Maldonado se reviste porque los periodistas se dedican a la búsqueda de la verdad. Quiero externar mi dolor con la familia de Lourdes y con los periodistas bajacalifornianos. Este ataque no solo va contra Lourdes, sino contra nuestra sociedad. Vamos a poner toda la fuerza del Estado en hacer justicia. Bueno, pues su servidor, tengo algunos estudios básicos en examinación de fraude y ahora sí que en inteligencia, más que nada en contraterrorismo. ¿Y qué es lo que llegaría de un caso, en este caso el asesinato de esta periodista? Pues tendríamos que sospechar de quién pudiera haber sido quien estuviera detrás de este asesinato, ¿no? Vamos a ir aquí. A ver, vamos a regresarnos. Aquí tenemos algunos de los comentarios. Dice: descansa en paz y bendiciones hasta el cielo y pronta resignación. Descansa en paz, justicia de una gran mujer. Es lamentable lo que está pasando. Quieren callar a las personas asesinándolas. Santo Dios. A sus familiares, a los periodistas, ni más sentido pésame. Ya sabemos quién fue una persona. Etcétera, ¿no? Y pues aquí ponemos estos comentarios básicamente. Aquí pues cae la pregunta de quién podría estar detrás de este asesinato. Y pues incuestionablemente la opinión pública es la primera persona que van a culpar. Cuando tú tienes un juicio en contra de una persona y esa persona te gana un juicio y por lo tanto van a embargar tus bienes para que pagues a esta persona un juicio de muchos años por salarios caídos y etcétera, por despido injustificado, pues el principal sospechoso sería desde luego, en este caso por la opinión pública, definitivamente el exgobernador de Baja California. Ese sería en primera instancia.
Pero para esto tendríamos que asumir que el exgobernador fuera capaz de dispararse en su propio pie, él mismo con una pistola. Es decir, tendría que ser una persona muy estúpida para cometer un asesinato en el que el principal sospechoso serías tú mismo. No quiere decir que no fuera posible, más sin embargo, mis antenitas de como el, ¿cómo se llama? Como Chespirito, me hacen pensar que esto podría ser factible, pero no necesariamente tendría que ser. También podría ser un enemigo de una persona que sabe que tú serías perseguido ante la opinión pública como el principal culpable de cometer un asesinato. Y ahí es donde ya en redes circulan, por ejemplo, en algunos medios de Tijuana está circulando, sobre todo en grupos ahí por internet, de que pues quién era el principal humillado supuestamente por el gobernador de Baja California. Apuntan al dueño a un empresario de Tijuana acusado anteriormente de haber asesinado periodistas, y dueño de un casino, ¿no? Ahí también tendríamos que decir, también tendría que ser muy poco listo esta persona para cometer un crimen en la misma ciudad donde mandar a hacer un crimen en la misma ciudad donde tú vives, donde uno de los principales sospechosos, o el segundo sospechoso serías tú de haber ordenado ese crimen para incriminar a, ¿cómo se llama? A un enemigo político. Y y pues más con el historial que ya se tiene del asesinato previo de un periodista en su historial de vida, ¿no? Entonces, la verdad ahí tendría que ser así que una persona psicótica y una persona tonta. Entonces tenemos hasta ahí dos posibles sospechosos. El, la persona que se vio afectada en el juicio, que perdió y que por lo tanto monetariamente tendría el mayor interés en que esta periodista ya no viviera, tendría que ser muy tonto y estarse disparando en el propio pie. Y el segundo sería ante la opinión pública la persona humillada ¿cómo se llama? Por el gobernador, y con un historial de haber matado periodistas en la opinión pública según el seminario Z. Tendría que ser también muy tonto para cometer este crimen en su propia ciudad, donde pudiera ser investigado fácilmente, ¿no? O tener un mayor foco de atención. Existen otros tres posibles sospechosos que a lo mejor la opinión pública no ha considerado. ¿Quién sería el tercer? El tercer caso sería un enemigo del exgobernador que buscara que el gobernador se desapareciera ya de la opinión pública, por lo menos durante un par de meses. Y ahí es donde entra algo que no sería muy factible, pero que sería que lo que siempre sospechan las personas cuando mueren periodistas en un estado es que los mismos políticos de ese estado, quien controla el estado, pudiera haber mandado a eliminar a los periodistas. Por eso se hacen investigaciones federales normalmente cuando se comete un asesinato de un periodista de forma local, porque se piensa en los gobernantes. Entonces aquí tendríamos en esta hipótesis tendría que ser algún miembro del gabinete que dijera, híjole, ya Bonilla no nos deja gobernar, entonces pues ¿cómo lo podemos quemar ante la opinión pública? Pues este es el momento ideal, matemos a esta periodista, y por lo tanto la opinión pública inmediatamente va a juzgar directamente en la opinión pública al exgobernador como un asesino, ¿no? Posiblemente pudiera ser, o muchos dirían esto es imposible ya que pues para empezar nos gobierna una mujer recién que acaba de tener un hijo, etcétera, y pues la opinión pública diría no creo, ¿no? Más sin embargo no se puede descartar que algún elemento dentro del mismo gabinete pudiera haber visto esto como, digo, alguien demasiado enfermo pudiera haber entramado esto, ¿no?, en su mente, porque la realidad pues siempre rebasa la ficción. Este sería lo que se llama un crimen de estado contra periodistas, que se da mucho, ¿no? ¿Cuál sería la cuarta hipótesis? La cuarta hipótesis podría ser otro enemigo de Bonilla, pero esta vez un enemigo que viniera desde la Ciudad de México, un enemigo que estuviera interesado en que el exgobernador no tomara ninguna posición
en el gabinete del presidente López Obrador, ya que pues como todos sabemos son amigos realmente cercanos. Y aunque recientemente no le dio ninguna posición en las embajadas que dio a ex candidatos, más bien a exgobernadores priistas, pues esto podría alarmar más inclusive a las personas que no lo quieren en el gabinete, porque dijeron, si no lo mandó a una embajada fuera de México lejecitos, pues a ver si no se le acerca en el gabinete. Entonces aquí estaríamos hablando ante ahora sí que un miembro quizás del gabinete actual o muy cercano al presidente de la República, que viera a Jaime Bonilla como un obstáculo o un peligro a ocupar alguna secretaría o alguna subsecretaría en el gobierno federal que estos elementos políticos quisieran ocupar, y por lo tanto pues una forma de deshacerse de este elemento exgobernador y de hacer más factible que el presidente lo quisiera alejar, mandarlo mejor a una embajada fuera de México, pues pudiera ser mediante ordenar este asesinato. Sería mucho más sencillo que mandes a matar a alguien desde lejos, es decir, desde otra ciudad, desde otro estado, porque así pues es más difícil que una investigación estatal te vaya a tocar, ¿verdad? Entonces pues esto podría ser algo que pudiera la opinión pública ni siquiera considerar, pero que pudiera ser factible también. Ahora, el quinto sospechoso de cualquier asesinato de periodistas, que puede también ser considerado por la opinión pública, podría ser, canijo, ¿y qué tal si este asesinato vino desde Los Pinos? Y alguien, como es un hombre tan cercano, el exgobernador, esta periodista le era incómodo a un amigo del presidente, y por lo tanto pues qué mejor regalo a un amigo de un presidente que deshacerte de un enemigo que te va a costar monetariamente, ¿no? Pues lo eliminamos y se acabó. Y pues sería difícil de creer que el presidente, después de tener un infarto reciente, que él ordenara algo así, ¿no? Más sin embargo, si yo fuera un investigador policíaco, que no soy un investigador policíaco, más sin embargo estudio inteligencia, pues aquí ya tenemos 5 sospechosos. Uno tendría que ser el sospechoso principal de toda la población, que es el principal afectado económicamente por esta periodista, y por lo tanto tendría que ser un estúpido, realmente una persona muy estúpida y psicótica, para haber mandado a asesinar a esta periodista. Más, sin embargo, el carácter de esta persona ante la opinión pública va a hacer pensar que quizás pudiera caer dentro de estas categorías de estúpido y de psicótico, pero pues, o bipolar, como dirían algunos. Pero quién sabe, ¿no? La verdad la veo un tanto difícil, yo la verdad, que alguien fuera tan tonto. Número 2, alguien del gabinete local, con motivo de quitar a Bonilla del camino. O sea, ya desaparecerlo de la opinión pública por lo menos un par de meses, que se tenga que esconder, y tener lo que se llama leverage, que es empalecamiento, en el sentido de que, ¿sabes qué? Pues tenemos una investigación local, estatal en tu contra, donde tú podrías ser el principal sospechoso de un asesinato. Pues sabes que estás haciendo mucho ruido aquí en el estado, ¿por qué no mejor la llevas tranquilo y nosotros la llevamos tranquilo también en la investigación, ¿no? Esa es la segunda. Y no quiere decir que uno sea más culpable que otro, van en orden aleatorio. El tercero, que es el que está sonando mucho en Tijuana, les digo, es el empresario humillado supuestamente y al que le querían quitar su casa ahí en Tijuana, el exgobernador, y que por lo tanto ahora dijera, pues voy a hacer como ordenar un asesinato como de lo que la gente más piensa, debido a un periódico de mayor circulación en Tijuana que es como mi símbolo estrella, ¿no? Y por lo tanto vamos a matar a una periodista y le van a echar la culpa al exgobernador. Eso sería muy estúpido también, tendría que ser sumamente estúpido. Creíble que pudiera suceder, sí, pero la verdad yo no considero a este empresario tan tonto, la verdad, pero pues quién sabe. Cuarto, que sería para mí quizás el más fácil de que te pudiera salir con la tuya, que viniera desde México. Es decir,
de algún elemento del gabinete, y no tiene que ser el secretario de Gobernación, señores. Puede ser cualquier elemento que se esté peleando por un puesto que pudiera tomar Bonilla, ya sea dentro de alguna secretaría en específico, que ya sonaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también sonaba en Gobernación, etcétera. Puede ser en varias. Algún elemento o simplemente alguna persona muy cercana al presidente de la República que quiera quitar del mapa ya a Bonilla, de que deje de estar causando problemas. Y este sería lo más factible hasta cierto punto si fuera un asesinato inteligente, es decir, un asesinato donde tú no serías el principal sospechoso, donde harías un daño mediático muy grande al gobernador de Baja California. Y tercero, lo pondrías ya en aprietos al presidente de la República en continuar con esta amistad tan de forma pública con el gobernador. Por lo tanto, a lo mejor sería factible que lo mandaran ahora sí, que le dieran alguna embajada afuera, ¿no? Como una despresurización ante su problema, ante la posible sospecha y el problema de opinión pública actual. Esa podría ser uno factible. Cuarto, podría ser el típico, ¿sabes que estás afectando a uno de los amigos personales del presidente de la República? No te queremos afectar, sino al contrario, te queremos mandar un regalito, te vamos a quitar tu problema que tienes con esta periodista. Pero ahí la pregunta sería, si fuera alguien con tanto poder, supongamos el presidente de la República o alguien que siga el presidente de la República, pues sería tan sencillo como haber arreglado el juicio para que esta periodista no le hubiera ganado el juicio al exgobernador. Así de fácil. No es como que en México la justicia es brillante o existe realmente. Todos sabemos cómo funcionan las cosas aquí. Entonces eso la veo muy difícil que fuera una orden directa del presidente de la República o de algún allegado al presidente de la República que quisiera quitar la bronca así al borrar del mapa cualquier bronca que tuviera el exgobernador Bonilla, ¿no? Y a ver, ya llevamos una, entonces sería, pues ya sabemos, el principal afectado y el más quemado mediáticamente mediante este asesinato. 2, un crimen de Estado, ahora sí que con motivo de quitar del mapa a Bonilla un par de meses y tener leverage sobre él, tener forma de manipularlo, o sea, ya para que se aplaque. Tercero, alguien que quisiera haber ayudado al gobernador por ser alguien tan cercano ¿cómo se llama?, al presidente de la República. Cuarto, alguien desde México que quisiera afectar a Bonilla simplemente para que no ocupe ningún cargo dentro del gabinete, que podría ser uno muy factible de alguien inteligente. Realmente estaremos hablando de un asesinato inteligente. Y quinto, menos factible, el presidente de la República que dijera, ¿sabes qué? Le voy a quitar el problema de mi amigo. Más sin embargo, también sería totalmente muy poco factible, les recuerdo, porque pues, tan sencillo como haber echado un telefonazo al juez, en el caso de la periodista, y haberse asegurado que no ganara la periodista el juicio, ¿no? Ahí van 5. Y se me ocurren más, pero para mí estos son los más, los que pudieran ser más factibles, lo más visto en asesinatos alrededor del mundo. Ahora hay que recordar que, por ejemplo, en el caso del empresario el que le checaron la muerte de un periodista hace muchos años, inclusive si lo único que se comprobó es que las personas que asesinaron al periodista fueron personas que trabajaban para este empresario, que en ese momento era un empresario muy joven, muy joven. Entonces muchas veces, como aparentemente fue en ese caso, esta persona a lo mejor se expresó que traía una molestia en contra de este periodista, que híjole, ya no aguanto a este cabrón. Y esto derivó en que personas barberas que trabajaban para este empresario pues se involucraron en el asesinato de este periodista, quizás para quedar bien con el jefe, ¿no? Aparentemente. Entonces podría ser el mismo caso en el gabinete estatal, por ejemplo. Podría darse el caso en un gabinete estatal que para ahora sí que pensaran un vivaz de que como mover las fichas del ajedrez, de que saben que cómo nos molesta este gobernador, cómo nos deshacemos de él. Pues mira, este sería el momento idóneo para que no agarre un puesto a nivel federal en el gabinete y para que ya deje de estarnos jorobando aquí en el estado, ¿no? Y pum. Y eso no indica que
que el líder del estado tiene que estar al tanto de esto, ¿no? Y por otro lado, todavía pensando más maquiavélicamente en alguien que haya ordenado esto desde Ciudad de México, es decir, alguien interesado en que Bonilla no ocupara ningún puesto en gabinete federal. Y esto pues me parece muy factible. Me parece algo que debería ahora sí que investigarse. Yo no soy el dueño, la verdad, no estoy opinando. Más sin embargo, este, más sin embargo, mm, pues definitivamente, definitivamente hay dos cuestiones. En el caso de que este asesinato hubiera sido cometido por, bueno, o sea, lo que vamos es que este asesinato va a quedar impune. O sea, va a ser muy difícil que realmente se va a determinar quién fue el asesino. Y esto es muy sencillo, y lo sabían los asesinos. O sea, cuando lo cometieron sabían que era muy poco factible que se fuera a investigar. Porque punto número uno, si ya dijimos, si el principal sospechoso es quien todo el mundo piensa que por dentro tienen la corazonada que piensan que cometió este asesinato porque lo ven como el más posiblemente beneficiado por ello, pues definitivamente es una persona muy cercana al presidente y no va a terminar en la cárcel por un asesinato de un periodista, una persona así. Punto número dos, si el asesinato fue orquestado desde el estado, desde ahora sí que desde algún miembro del gabinete del estado de Baja California para deshacerse de lo incómodo de Bonilla, pues menos se va a investigar porque obviamente el estado controla la investigación localmente. Punto número 3. Si la mató a alguien por órdenes desde México, desde alguien no interesado en que no ocupara parte del gabinete de este gobernador, pues para empezar, está fuera de la jurisdicción investigativa en primera instancia de Baja California y de Tijuana. Se va a empezar a investigar primero en Tijuana. Y si no encuentran a nadie en Tijuana, pues van a decir, que pues en el estado ni se van a meter a investigar. Y fuera, pues menos, ¿no? Entonces ahí van 3 casos en que va a quedar totalmente impune. Número 4, que sospecharan que hubiera sido a alguien que quería dañar la imagen del gobernador, un empresario que se vio dañado y que realmente a final de cuentas no le pasó absolutamente nada y que ahorita tiene bastante poder. Pues yo la veo difícil que los investigadores van a decir, bueno, pues este hombre para qué iba a querer cometer esto, si ahorita la lleva súper bien con el presidente, la llevan súper bien con el gobernador actual, y tiene sus empresas, pues que tiene que estar haciendo, matando a una persona inocente para ¿cómo se llama? Aparentemente haciéndole un favor monetario al exgobernador y afectándolo mediáticamente, solo para afectarlo ahí un poco mediáticamente o arruinarle sus aspiraciones a ocupar un puesto en el gobierno federal, quién sabe, ¿no? Y número quinto, alguien que estuviera desde la Ciudad de México, ahí sí que sería el crimen, ahora sí que totalmente impune como tantas personas que ocupan cargos a nivel federal muy altos y que mueven todas las fichas e inclusive están dispuestos a asesinar a personas para ocupar esos cargos, ¿no? Entonces definitivamente si vemos las 5 o 6 hipótesis que ya les puse, pues definitivamente este caso va a quedar totalmente impune. Yo creo que lo planearon bien, cercano al reciente asesinato del otro periodista también en Tijuana, en un momento en que difícilmente se van a realizar las investigaciones correctamente. Aparte el asesinatos en Tijuana, pues una ciudad donde prácticamente la alcaldesa pues es por todos conocido que es muy cercana al exgobernador. Entonces pues difícilmente se va a ahora sí que pensar en investigar al exgobernador por un lado. Por otro lado, pues yo creo que si se va hasta México no van a llegar tanto, ¿no? Entonces difícilmente, y después de 2 asesinatos recientes de un periodista, yo creo que la gente pues van a decir, mataron a un periodista, pues sí es cierto, pero pues ni se van a acordar ni los nombres dentro de un par de semanas.
Más sin embargo, este asesinato sí va a tener efectos políticos en la carrera política del exgobernador, por lo menos durante un par de, de semanas, de meses, yo creo. Va a tener que mantener un perfil bajo si fuera inteligente. Y que estas personas que probablemente, si es que no, si el principal sospechoso no es el causante, si pues los otros posibles intelectuales podrían estar moviendo tras bambalinas para asegurarse de que el gobernador pues tenga una salida tranquila, siempre y cuando ya no esté participando activamente en aspiraciones políticas, ¿no?, de gobierno. Y pues esto es básicamente, ahora sí que es muy lamentable. Estamos viendo el asesinato de una periodista, y realmente yo considero que su asesinato muy probablemente obedece, ahora sí que, a juegos políticos. Y pues es el nivel al que se ha llegado en México. Ahora sí que me recuerda a Nada Personal, ahora sí, a la canción de Nada Personal. Y me parece que este es más un caso de nada personal a un asesinato de algo personal. Pero puedo estar equivocado. También yo creo que muchos periodistas el lunes van a hablar sobre que tiene una alta capacidad el principal sospechoso intelectual de este asesinato de llegar a estos niveles. Más sin embargo, pues no sé, a mí me resulta un poco difícil porque dicen piensa mal y acertarás. Y los niveles de los políticos mexicalenses, perdón, ¿cuál es mexicalenses? Sino de México, que decir mexicanos. Y de todo México, la verdad. Y el nivel es muy alto de manipulación de la población por medio de este tipo de asesinatos de impacto. Este realmente es un asesinato de impacto mediático, de manipulación de las cosas, y tiene un fin, yo creo, son dos o de dos sopas, ¿no? Aquí o es una persona muy psicótica, muy enferma de poder, que piensa que puede salir con la suya, ahora sí que sin que nadie valiéndoles que fuera el principal sospechoso. O número dos, es alguien inteligente con mucho colmillo político que se le está cobrando ahora sí que al gobernador, tratando de sacarlo del mapa político de México, ¿no? Ahora sí que no lo quieren allá, yo creo, en la Ciudad de México, y no lo quieren tampoco aquí en Baja California. Y veo muy difícil que estas 5 hipótesis vayan a ser discutidas en los medios hoy lunes. Yo creo que estas hipótesis no van a ser tocadas por el poder tan inmenso que pudiera haber detrás de este asesinato. Inclusive si el principal sospechoso fuera el causante, es mucho poder. Más sin embargo, vamos a ver cómo se manejan los medios el lunes, si se van directamente como si esto hubiera sido un asesinato planeado para desprestigiar al principal sospechoso. Pues definitivamente vamos a ver una operación de machaqueo el lunes en contra de la figura del principal sospechoso intelectual, ¿no? Y pues esta persona que pudiera haber orquestado todo desde México, difícilmente vamos a saber los mortales quién pudiera ser si es que existiesen. Ahora sí que va a ser como el Sosa de sospechosos, ¿cómo se llama? Como la película de sospechosos, no me acuerdo. De sospechosos poco comunes, de Unusual Suspects, la película. Y pues básicamente es muy triste, la verdad. Que en paz descanse esta periodista Lourdes Maldonado.
yo sé lo que es ser despedido injustificadamente y creo que es una persona muy valiente en haber seguido ella el cauce de defenderse. Más sin embargo, aquí en México, pues es un lugar, ella ya temía por su vida y la verdad, yo creo que México es un lugar que ya desconozco, ya está muy desfigurado México, no es lo que en el país donde yo nací, en el país donde yo me creí, donde fui adolescente, definitivamente es un país que ya desconozco. Me acuerdo muy bien de la película de la novela Nada Personal, no porque haya visto toda la novela, sino porque ahora sí que cuando el político asesina a su compadre y le dice, lo siento compadre, no es nada personal, es simplemente política. Y yo creo que en ese momento era medio ficción, medio ficción, porque ya se había dado el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pero creo que ahí fue un parteaguas en México que de ahí para adelante tenemos esta clase de políticos definitivamente en México ya, en, en todos lados, en los tres niveles de gobierno, en el federal, estatales y municipales a nivel nacional. Y pues es muy triste, yo creo que Lourdes debió haber buscado ahora sí que abandonar por seguridad el Estado primero y probablemente inclusive debió haber hecho su labor desde Caléxico, ¿no? Ahora sí, para haber pedido asilo. Y pues esto solo quería comentarles. También en la semana me llamó mucho la atención el que Del de la Rosa mandara un comunicado donde la regidora panista pues no acepta recibir ahora sí que el dinero extra que iban a recibir de gasto y para asesores los regidores. Me pareció muy buena la respuesta que iba a haber sido de toda la fracción parlamentaria, de toda la fracción del Partido Acción Nacional en las regidurías. Debió haber sido así como lo hicieron como para la Profamilia. Debieron haber hecho esta medida de forma inmediata, de no haber aceptado este dinero de incremento en gastos e incremento en dinero para asesores de los regidores. Pero le aplaudo, la verdad, que hayan realizado esta acción. Muy triste haber visto a un hombre tan cercano al secretario de Gobernación en tiempos de Calderón tratar de defender el incremento de impuestos a los mexicalenses al mismo momento que se le incrementaba el dinero en gasto y el dinero ¿cómo se llama? Para gastarse en asesores. Yo creo, no sé, no me explico cómo pudo haber ido a un foro público a exponerse de esa forma, no tanto a él, sino al Partido de Acción Nacional de esa forma ante la opinión pública, siendo que hay de los 15 regidores del municipio, la mayoría son de Morena. ¿Por qué no dejar que ellos defiendan? O sea, que la mayoría que votó a favor de incrementar impuestos y a la vez incrementarse el gasto, se trataran de defender lo indefendible. ¿Por qué exponer ahora sí que la imagen del PAN al desprestigio público? No sé, me pareció también una operación así de tipo nada personal. Sí, la verdad, de la política, pues ahora sí, a la que lamentablemente nos estamos viendo expuestos los mexicanos desde hace ya un par de años, yo creo de por lo menos unos 10 años, 12 años. Y pues es muy triste también, pero pues le reconozco el aplauso a él de la Rosa, el que haya tomado esa decisión, ¿no? A ver qué pasa. Y pues solo quería, ahora sí que, pues hablar un poquito sobre Lourdes Maldonado, en el sentido de que pues sí es muy lamentable su muerte. La realidad, yo pienso que va a quedar impune el asesinato. Ya les expuse los posibles sospechosos. Si uno fuera investigador, y no tiene que ser necesariamente investigador de la policía local, sino desde un punto de vista de lo que pensaría una agencia de inteligencia al respecto, de quiénes podrían ser los principales sospechosos de esto, ya que siempre las agencias de inteligencia mexicanas, pues, y mexicanas e internacionales, se basan en hipótesis y evalúan estas hipótesis para ver cuáles son los más factibles
y en base a eso pues extienden sus investigaciones, ¿no? Para determinar quién es lo que se llama análisis estructurado de inteligencia. Y pues muy triste, la verdad, muy lamentable, sobre todo si esta Lourdes Maldonado tenía a su familia. La verdad, si tenía hijos, no desconozco si tenía hijos, pero la verdad es algo muy triste. Y muy, muy triste, la verdad. Me apena mucho que pasen estas cosas en México. Y me apena más que pasen en el estado. Se me hace mucho más triste que todos van a ahora sí que irse como borregos en contra del principal sospechoso. Y me apena que quizás el establishment político sea realmente el verdadero asesino de esta periodista. Y espero, y las repercusiones que esto va a tener en la política, no tanto en los juegos de ajedrez grandes, sino simplemente los periodistas van a estar así, mira. Y no en este tema, van a estar así en contra de atreverse a afectar los intereses municipales, estatales, federales, porque van a tener bastante miedo, la verdad. Si de por sí, les digo, desde el sexenio de Kiko Vega, Wikileaks, ahora sí que ventiló que el gobierno del estado había adquirido mediante la Secretaría de Finanzas de ese entonces, ahora Secretaría de Hacienda, el software Pegasus para ahora sí que intervenir todos los teléfonos celulares de periodistas y de enemigos políticos. Después este software, cuando ganó la cuarta transformación, pues alguien dentro de informática del gobierno del estado, me imagino, todavía lo debió haber tenido al servicio de estas administraciones nuevas. Entonces es muy difícil, me imagino, para los periodistas hacer su trabajo, realmente para el verdadero periodista, no el que no los chayoteros. Y ahora actualmente, cuando el municipio, el estado y la federación, todo es controlado por un solo mismo partido, básicamente en Baja California los periodistas saben que están ante una dictadura realmente. O sea, por lo menos ahora para efectos de logística de ellos, están ante una dictadura. O sea, que los pueden desaparecer en cualquier momento porque el municipio, el estado y la federación, los tres órdenes de gobierno, están todos en el mismo equipo, ¿no? Entonces pues el periodista que hable con la verdad, o que se atreva a hablar ciertas cosas incómodas, pues puede recibir la pobre suerte de Lourdes Maldonado y del periodista de Z también. Esta es una realidad. Y es muy triste, la verdad, muy lamentable que vivamos así en México. Pero pues no hay realmente muchas cosas que se puedan hacer al respecto. Yo creo que el silencio principal de esta, ya lo vemos en todos lados, empresarios callados, cámaras empresariales que no hablan nada de nada, la verdad, puro silencio. Y eso vivimos en una dictadura de facto, ¿no? La verdad. Y realmente sí somos somos como los como los violinistas en el Titanic. Realmente el barco se está hundiendo y estamos tocando música. Tocando música. Y algunos lo hacen con singular alegría porque les dan chayote, y otros lo hacen porque dicen, no, pues ya vámonos dignamente a la profundidad del mar, ¿no? Y hay muy pocos, unos cuantos que están buscando los salvavidas, subirse a los barcos salvavidas y sobrevivir a ese gran iceberg en el cual México ya chocó. Ya tiene buen rato que los mexicanos ya chocamos contra un iceberg. Y pues así están las cosas, señores. Que tengan un buen día y que descanse en paz esta periodista Maldonado. Hasta luego.